Hace tiempo que pudimos ver cómo sería el amanecer. Estando juntos no volverá a anochecer. Puede ser que el mundo que amabas vuelva a cambiar, pero no importa, estaré junto a ti. Y así yo seguiré contigo hasta el fin. Importante. Los personajes que aparecen en esta historia no son de mi autoría. Todos los derechos pertenecen a Rumiko Takahashi, creadora de Ranma 12. Capítulo 1. El pasado. Señor Tendo, aquí tengo una carta para usted, dijo un hombre de mediana edad al entrar en el dojo. Soun Tendo tomó el sobre con curiosidad. Para mí. ¿Quién será? Al abrirla y leerla, sus ojos se iluminaron. Decía: hola, Soun. Sé que debimos llegar hace 3 años, pero pasaron muchas cosas imprevistas. Pronto estaré allí, junto con mi hijo Ranma. Nos vemos pronto. Soun soltó una carcajada y gritó con entusiasmo desde la entrada. Por fin. Akane, Nabiki, Kasumi, vengan aquí inmediatamente. Las 3 hermanas bajaron corriendo o caminando con calma. ¿Qué pasa ahora, papá? Preguntó Nabiki, cruzándose de brazos. ¿Necesitas algo?, añadió Kasumi con su habitual sonrisa amable. Estaba entrenando, comentó Akane, limpiándose el sudor de la frente. Soun se sentó en el sofá y les explicó con emoción. Hijas mías, en pocos días llegará un joven llamado Ranma Saotome. Es el prometido que acordamos hace años. Akane frunció el ceño con desconfianza. ¿Prometido? Eso ya lo dijiste hace 3 años. Dijiste que ese tal Ranma vendría, pero nunca apareció. Es verdad, asintió Nabiki. ¿Por qué no llegó antes? No lo sé, admitió Soun, pero esta vez la carta es clara. Pronto estarán aquí. Kasumi reflexionó en voz alta. Un prometido, creo que será mejor que nos vayamos preparando para esa posibilidad. Las 3 hermanas se quedaron en silencio, hasta que Soun cayó de rodillas de golpe, con lágrimas en los ojos. ¡No! Por favor, no se decidan tan rápido. Mi amada hija no tiene por qué casarse si no quiere. Trata de no mostrar tanto tus preferencias, papá, le dijo Nabiki con una media sonrisa. Se nota demasiado. 2 noches más tarde, cuando todo estaba en silencio, 2 figuras aparecieron en la puerta trasera del dojo. ¿Eres tú, Genma?, preguntó Soun al reconocer a su viejo amigo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Miró entonces al joven que venía detrás. Y tú debes ser Ranma, ¿verdad? Nabiki lo observó de arriba abajo con interés. Así que este es Ranma, es bastante guapo. Sí, tiene buen aspecto, coincidió Kasumi con amabilidad. Ranma inclinó la cabeza con educación, aunque se notaba cansado por el viaje. Perdón por llegar tan tarde y sin avisar. Si no es mucha molestia, ¿podrían decirme dónde puedo quedarme a partir de ahora? No se preocupen por el dinero. Pronto buscaré un trabajo para mantenerme. Por favor, sígueme, respondió Kasumi con calma. Te prepararé una habitación. Mientras subían las escaleras, toda la familia Tendo se quedó con la boca abierta. En los brazos de Ranma descansaba un bebé pequeño, envuelto en una manta suave y durmiendo plácidamente. Bajaré en unos minutos, dijo Ranma con voz suave, siguiendo a Kasumi. Llegaron a una habitación amplia, vacía y sin muebles, solo con suelo limpio. No hay cama todavía, pero es un espacio tranquilo, explicó Kasumi. No se preocupe, es más que suficiente, respondió Ranma con gratitud. Cuando Kasumi se fue, Ranma extendió varias sábanas y mantas en el suelo para hacer una cama improvisada. Colocó al bebé con cuidado, pero el pequeño no soltó su camisa ni se separó de él. Ranma se acostó a su lado y le susurró con ternura. Tranquilo, papá está aquí. No te dejaré solo. Abajo, en la sala de estar, la conversación continuaba. Dime, Genma, preguntó Soun con curiosidad, ¿ese niño es otro hijo tuyo? Genma negó con la cabeza, y su expresión se tornó más seria y triste. No, ese bebé es hijo de Ranma. Todas las hermanas abrieron los ojos con sorpresa. Hijo. Repitió Soun. ¿Cómo es posible? ¿Acaso tiene otra prometida en algún lugar? Ya no, respondió Genma, y su voz se apagó casi en un susurro. Todos se quedaron en silencio, esperando una explicación. ¿Qué quieres decir con que ya no tiene?, preguntó Kasumi con suavidad. Akane, que hasta entonces había escuchado con indiferencia, se inclinó hacia adelante, atenta a cada palabra. Es una historia larga y difícil de contar, comenzó Genma.
Todo empezó hace 3 años, cuando se suponía que debíamos venir a Japón. Flashback hace 3 años, cuando Ranma cumplía los 16 años, ya teníamos todo listo para viajar a Japón. Pero en el camino, en las montañas de Yusenkyo, ocurrió el desastre. ¡Maldición!, gritó Ranma, mirando sus manos y su cuerpo transformado. Anciano, ¿por qué tenía que caer justo en este estanque? Ahora soy una mujer. Yo, que me había salvado de caer en ninguna de las aguas malditas, solo miraba y no sabía qué decir para calmarlo. Dime, guía. Le preguntó Ranma al hombre que nos acompañaba, moviéndose con pánico. Si existe el estanque de la chica ahogada, ¿también habrá uno del hombre ahogado? Quiero volver a ser yo mismo. El guía negó con la cabeza con tristeza. Lamentablemente, joven, ese estanque fue destruido hace mucho tiempo. Muchos animales caían en él y, al volverse humanos, se volvían agresivos, salvajes o incluso malvados. Por eso lo sellaron y eliminaron. Ranma apretó los dientes de rabia, mientras el guía le daba agua caliente para que recuperara su forma masculina, aunque sabía que el efecto era temporal. A unos 15 kilómetros de aquí, añadió el guía, hay una aldea habitada solo por mujeres, las amazonas chinas. Su líder, la anciana Cologne, conoce secretos muy antiguos. Tal vez ella pueda ayudarte. Sin dudarlo, los tres nos dirigimos hacia ese lugar. Al llegar, vimos una competencia de artes marciales en la que participaban mujeres de todas las edades. Entre ellas, había una anciana de estatura pequeña, pero cuya presencia y energía se sentían desde lejos. Era Cologne. Ranma se acercó para hablar, pero con un solo golpe de su bastón, la anciana lo lanzó volando varios metros. Ranma se levantó de inmediato, aunque le dolía todo el cuerpo. Por favor, anciana. Le suplicó. ¿Puede curarme de esta maldición? Primero un poco más de respeto, niño. Le respondió con voz firme. Soy la gran líder de las amazonas chinas, me llamo Cologne. Por favor, se lo ruego, insistió Ranma. Haré lo que haga falta. Cologne lo miró con desdén al principio, pero luego suspiró. Para ese problema tan tonto, solo hay una forma de separar la maldición. ¿Cuál es? Preguntó Ranma con esperanza. En la cascada de la verdad, explicó ella. Es un lugar donde podrás hablar con el espíritu que habita en tu interior. Si logras que ella salga por su propia voluntad, la maldición se romperá. ¿Dónde está esa cascada? Preguntó Ranma sin perder tiempo. En la montaña que ves al fondo, señaló Cologne. A unos 3 kilómetros bajo tierra, hay una cueva inmensa. En lo más profundo está la cascada. Allí podrás hablar con ella, o eso creo. Sin esperar más explicaciones, Ranma dio las gracias y corrió hacia la montaña. Espera, Ranma, no vayas solo. Grité yo, pero ya había desaparecido entre los árboles. El guía se acercó a Cologne con preocupación. Señora, ¿no se supone que ese lugar está prohibido? No sirve para hablar con los espíritus, sino para separarlos definitivamente, por eso estaba tan bien oculto. Cologne se encogió de hombros con indiferencia. Bah, soy una anciana, ya no recuerdo todos los detalles. Además, solo es una chica de 1500 años, ¿qué daño podría hacerle a un joven tan fuerte? Yo solo suspiré, con la mano en la frente, y pensé. Y además se llevó toda la comida que preparé para un mes. Mientras tanto, Ranma llegó a la montaña y encontró la entrada de la cueva. Entró y caminó a oscuras, guiándose solo por el sonido del agua que corría en la profundidad. Debe ser por aquí, murmuró para sí mismo. Pero de repente sintió un dolor agudo en una pierna, le dio mareo y escuchó un movimiento rápido entre las rocas. ¡Maldición! Una serpiente. Gritó, apoyándose en la pared para no caerse. Al mirar hacia abajo, vio que la cueva se abría en un abismo inmenso, sin fondo visible. El dolor y el mareo fueron demasiado fuertes, y perdió el equilibrio, cayendo en picada hacia abajo. Durante unos segundos vio todo oscuro, hasta que golpeó el agua de un lago profundo en el fondo. Flotó unos instantes, sintiendo cómo le dolían todos los huesos, y pensó con rabia. Maldición, perdí mi mochila, y luego cayó inconsciente. Horas después, despertó. Frente a él, iluminada por luces naturales de las rocas, estaba la cascada gigante. Ahora eso nunca, se dijo a sí mismo. Entró bajo el agua, y en cuanto tocó la corriente, una figura apareció frente a él. Una chica de cabello rojo y largo, que lo recogía en una trenza, con rasgos muy parecidos a su forma femenina. Ella flotaba sobre el agua, mirándolo con seriedad. ¿Quién eres? Preguntó Ranma, sorprendido.
Mejor pregúntate tú quién eres, respondió ella con voz tranquila. Soy Ranma Saotome, se presentó. ¿Y tú? Yo, me llamaré Ranko. ¿Te parece bien? Dime, ¿puedes salir de mi cuerpo para que yo vuelva a ser solo yo? Preguntó Ranma con esperanza. ¿Solo salir? Repitió Ranko, cruzándose de brazos. No entiendes nada. Odio tener que compartir cuerpo contigo, eres un verdadero patán. ¿Y a ti te gustaría ser hombre? Le preguntó Ranma, molesto. Jamás. Respondió ella con la misma intensidad. Ambos chocaron sus frentes, enojados, hasta que Ranma decidió darse la vuelta. Esto es una pérdida de tiempo. Me voy. Pero al salir del agua, escuchó un chapoteo. Miró hacia atrás y vio que la corriente arrastraba a Ranko, que no sabía nadar. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua para salvarla. En cuanto la alcanzó, sintió una fuerte cachetada en la mejilla. ¿Qué te pasa? Le gritó Ranma, confundido. Eso debería preguntártelo yo a ti. Respondió ella, sonrojada hasta las orejas. Mira cómo me tienes, desnuda en tus brazos. Ranma se sonrojó también, miró a otro lado y buscó en su mochila, que por suerte había quedado en una roca cercana. Sacó una camisa y unos pantalones. Son un poco grandes, pero mejor que estar así. Mientras se vestía, Ranma preguntó. ¿Por qué tienes cuerpo propio ahora? No lo entiendo. No lo sé, respondió Ranko. Pero lo mejor es salir de aquí antes de que se haga más tarde. ¿Y cómo hacemos? Preguntó ella. Déjame pensar, dijo Ranma, tratando de ocultar su vergüenza. Yo puedo escalar las paredes. Bueno para ti, pero ¿y yo? Le replicó Ranko. No tengo por qué cargarte, ¿o sí? Murmuró Ranma, mirando hacia arriba. La cueva era inmensa, y subir le tomaría mucho esfuerzo. Pero al verla sola y asustada, suspiró resignado. Toma, cuida bien mi mochila. Yo te llevaré a la espalda. Ranko asintió, se subió con cuidado y Ranma comenzó a subir, piedra por piedra, sin detenerse. A veces las rocas se soltaban y caían, pero lograba mantener el equilibrio. Tal como calculó, tardó 2 horas en llegar a la entrada. Al salir, cayó al suelo agotado. Ranko se bajó y miró a su alrededor, asombrada. Parece que nunca habías visto la naturaleza, ¿verdad? Le preguntó Ranma. La verdad es que no, respondió ella con calma. He estado encerrada en un sueño durante 1500 años. Ranma asintió, comprendiendo su situación, y ambos regresaron a la aldea de las Amazonas. Al llegar, Ranma explicó todo lo ocurrido, evitando mencionar la parte en que la había visto desnuda. Entonces, ¿ya nos vamos a Japón? Le pregunté yo, impaciente. Pero Ranma negó con la cabeza con seriedad. No, papá. Ahora me doy cuenta de que soy más débil de lo que creía. Sé que quieres que abramos un dojo allá, pero si no me hago más fuerte, no servirá de nada. No importa eso, insistí, debemos irnos. Yo también quiero ir con ustedes, añadió Ranko con firmeza. Traté de oponerme, pero no pude hacer nada. Ambos estaban decididos. Durante los siguientes 2 años, viajamos por toda China, entrenando y viviendo nuevas experiencias. Hasta que un día, mientras yo salía a beber algo en un bar, Ranma y Ranko se quedaron solos en la habitación del hotel, y bueno, ya pueden imaginar lo que pasó. Al principio no notamos nada, pero al mes siguiente Ranko comenzó a sentirse mal. Tenía náuseas, mareos y rechazaba ciertos alimentos. Así descubrimos que estaba embarazada, cuando apenas tenían 19 años. Sin otra opción, fuimos a ver a Nodoka Saotome, la madre de Ranma. Ranma, hijo mío. Gritó ella al verlo, llorando de alegría. Por fin te veo. La dejé entrar a él y a Ranko, y les contamos todo lo que había pasado. Cuando le dijimos que iba a ser abuela, se desmayó de la emoción, pero en cuanto recuperó el conocimiento, aceptó a Ranko con los brazos abiertos. Poco después, se casaron en una boda sencilla, solo con amigos cercanos y familiares. Nodoka les dio su apoyo completo y los animó a seguir adelante. Durante ese tiempo, Ranma entrenaba, estudiaba y aceptaba cualquier trabajo que requiriera fuerza física, ahorrando cada moneda para cuando naciera el bebé. Y el día llegó. Nació un niño sano, con cabello negro y mechones rojos, igual a los de sus padres. Ambos lloraron de felicidad, como si no hubiera un mañana. Pero 2 meses después, todo cambió. Ranko comenzó a debilitarse día tras día, perdiendo fuerzas sin razón aparente. Pronto entendimos la verdad.
El cuerpo que había obtenido en la cascada no era eterno, era solo temporal y se estaba desvaneciendo poco a poco. Ranma no se separó de ella ni un solo instante. Hasta que llegó el día en que la casa se quedó en silencio. Cuida bien a nuestro hijo, le susurró Ranko con voz suave, acariciando la cara de Ranma. Le he puesto el nombre de Arashi Saotome. Por favor, no te vayas, le suplicaba Ranma, con lágrimas en los ojos. Ranko se levantó con el último resto de energía, lo abrazó, le dio un beso en los labios y sonrió dulcemente, y luego su cuerpo se quedó inmóvil, sin respirar más. No, por favor. Dios, te lo ruego. Gritó Ranma, y lloró sin parar durante 2 días seguidos. Nunca lo vi derramar tantas lágrimas, pero también lo vi levantarse y ser fuerte por su hijo. Aunque tenía una teoría. Si Ranko era un espíritu, tal vez habría alguna forma de traerla de vuelta. Pero era solo una idea, sin ninguna prueba. Así que decidió alejarse de su madre, buscar un nuevo comienzo en Japón, y aunque le dolía en el alma, esperaba que, en algún momento, Ranko pudiera regresar a su lado. Fin del flashback. Cuando Genma terminó de contar la historia, las 3 hermanas Tendo tenían los ojos llenos de lágrimas. Pobre Ranma, dijo Kasumi con voz quebrada. Perder a la persona que amas así, debe ser el dolor más grande del mundo. Y sin embargo sigue aquí, firme y con su hijo, añadió Nabiki, secándose una lágrima. Es mucho más fuerte de lo que parece. Akane recordó la mirada de tristeza profunda que había visto en los ojos de Ranma al llegar, y sintió que se le apretaba el pecho. Más lágrimas cayeron por sus mejillas. Soun miró una vieja foto de su difunta esposa y suspiró. Sé muy bien lo que se siente cuando pierdes a quien más amas, es un dolor que nunca se va del todo. Mientras tanto, arriba en su habitación, Ranma abrazaba a su hijo Arashi con fuerza, protegiéndolo entre sus brazos. Y en la oscuridad de la noche, algo invisible se movía en las sombras, algo que no dejaría huella en la historia, pero que no olvidaría a quienes amaba. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Ranma se quedó observando a su hijo Arashi, que dormía profundamente y tranquilo entre las mantas. Le dio un suave beso en la frente, salió de la habitación y bajó las escaleras. Al llegar al recibidor, escuchó cómo su padre terminaba de contar toda la historia sobre Ranko, y bajó la mirada con tristeza, sin interrumpir. Cuando terminaron, se acercó a Soun con educación. Señor Tendo, disculpe la pregunta, ¿sabe qué tipo de trabajos suelen haber por aquí? Necesito ganarme la vida. Soun lo miró con los ojos aún húmedos por las lágrimas y suspiró. Ranma, eres una persona increíble. ¿Quieres ponerte a trabajar incluso con todo el dolor que llevas dentro? Ranma se sintió un poco incómodo con tanta ternura y solo asintió sin decir nada. Entonces Nabiki se levantó de su asiento y lo miró con atención. Déjame ver, tienes un cuerpo muy bien formado y eres bastante guapo. Podrías trabajar de modelo. Seguro te pagarán muy bien. No, gracias, respondió él rápidamente. No me gustaría hacer eso. ¿Hay algo más normal? A ver, reflexionó Nabiki. El Dr. Tofu andaba buscando un ayudante hace poco. ¿Te serviría eso? ¿El Dr. Tofu? Repitió Ranma, interesado. Sí, intervino Kasumi con una sonrisa. Es un médico muy bueno y una persona muy amable, seguro que te tratará bien. Pues, hace un tiempo trabajé en eso, comentó Ranma. Aunque apenas estaba empezando. ¿Tú de médico? Preguntó Akane sorprendida. ¿Cómo es posible? Aprende las cosas con una rapidez impresionante, explicó Genma. Pasó todo un año estudiando medicina cuando Ranko empezó a sentirse mal, para poder cuidarla él mismo. Dejó de practicar solo cuando su enfermedad se volvió demasiado grave para cualquiera. Entiendo, dijo Ranma. Mañana, si me dicen dónde encontrarlo, iré a verlo. De repente miró hacia la ventana, abrió mucho los ojos y desapareció en un parpadeo. Un instante después escucharon un alarido extraño y terrible que heló la sangre. Todos salieron corriendo al jardín y se quedaron petrificados. Frente a ellos había una criatura gigante de color verde, con la piel deformada y varias bocas y ojos por todo el cuerpo. ¿Qué clase de ser eres? Preguntó Ranma con seriedad. El monstruo rugió y se lanzó contra él, pero Ranma lo agarró con facilidad, lo lanzó hacia el cielo con toda su fuerza y, sin siquiera moverse del sitio, disparó una ráfaga de energía que lo hizo desaparecer por completo. ¿Eso es Ki? Preguntó Soun sin dar crédito a lo que veía. ¿Pero cuando aprendió a usar ese poder? Añadió Genma igual de sorprendido. Yo no sabía nada de esto. Ranma se encogió de hombros.
Pues bueno, tú mismo lo dijiste una vez. Soy un prodigio. Aprendo rápido. Y entendí cómo funcionaba este tipo de energía durante nuestros viajes por China. Entonces, propuso Soun con entusiasmo, podrías formar parte de la Policía Nacional. Con esa fuerza ganarías mucho dinero y ayudarías a mucha gente. Ranma lo pensó un momento y asintió. Suena bien. Tal vez lo haga. Ser policía me parece una buena forma de proteger a los demás. Al día siguiente, Ranma desayunó en paz junto a la familia Tendo. Soun no dejaba de mirar la mano izquierda del joven, hasta que señaló con suavidad. Ranma, ¿ese anillo que llevas, este? Dijo él, mirándolo. Es la alianza de bodas de Ranko y la mía. Nunca me lo quitaré. Lo siento mucho por preguntar, se disculpó Soun avergonzado. No se preocupe, respondió Ranma, acariciando la mano donde estaba el anillo, mientras pensaba en su hijo. Justo en ese momento, Arashi comenzó a llorar desde arriba, y todos dieron un pequeño salto del susto. Ranma se levantó de inmediato. Tranquilo, ya voy. Sacó su mochila, preparó agua caliente con cuidado y en pocos minutos tenía listo el biberón. Ese chico tiene mucha habilidad para cuidar a un bebé, comentó Nabiki admirada. Al moverse, se le cayó una pequeña fotografía del bolsillo de su camisa. Kasumi la recogió y la miró con ternura. Miren todos, en la foto se veía a Ranma y a Ranko, muy sonrientes, mirando con amor a su hijo recién nacido. Fue la primera vez que los Tendo vieron a la joven. Una mujer preciosa, de cabello rojo intenso y una sonrisa que iluminaba todo. Gracias, dijo Ranma tomando la foto con cuidado y guardándola de nuevo. Es muy importante para mí. Se sentó otra vez a la mesa, pero Akane notó que apenas probaba bocado. ¿Te cuesta comer?, le preguntó ella. Si quieres, yo puedo ayudarte con Arashi mientras tú descansas. No, gracias, respondió él con suavidad. Él no deja que nadie más lo cargue, solo a mí. Se calló de golpe, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Pero el bebé se calmó y se quedó dormido. Tienes el corazón muy pesado, ¿verdad?, murmuró Ranma mirando hacia arriba. Lo llevó hasta su habitación y lo dejó sobre las sábanas con mucho cuidado. Vuelvo en unas horas, les avisó. Voy a la comisaría para hacer las pruebas de ingreso a la policía. Mucha suerte, le desearon todos. Al salir, miró su anillo una vez más, respiró hondo y se marchó. Durante esa semana, Ranma superó todas las pruebas con facilidad. Una condición física que nadie lograba igualar, una fuerza descomunal y, aunque no quiso usar armas de fuego, sus puños eran más poderosos que cualquier pistola. Así se convirtió oficialmente en policía. Pronto todo el mundo hablaba de él. El nuevo oficial que ha reducido el crimen a cero en Erima en solo unos días. Pero la verdad era que Ranma se sentía aburrido. Perseguir ladrones le parecía demasiado sencillo. Hasta que llegó la segunda semana, y los reportes cambiaron por completo. En todas partes aparecían criaturas deformes y monstruosas, y las balas no les hacían absolutamente nada. Ranma los destruía una y otra vez, pero siempre aparecían más. ¿Qué está pasando realmente aquí?, se preguntó en voz alta, mientras meció a Arashi, que dormía en sus brazos. Le dio muchas vueltas al asunto, pero no lograba encontrar una explicación. Hasta que bajó al jardín y sintió algo terrible. Miles de presencias débiles pero malignas, apareciendo sin parar por toda la zona. Son Kis oscuros, exclamó, y elevó su cuerpo hasta el cielo. Le entregó a Arashi a Kasumi, en quien más confiaba, y salió disparado a toda velocidad. Desde lo alto vio cómo las criaturas brotaban de la nada. Lanzó esferas de energía pequeñas y precisas que hacían estallar a cada monstruo, pero seguían apareciendo más y más. Pasó todo el día entero sin detenerse ni un segundo. Al caer la noche, respiraba con dificultad, agotado por haber gastado tanta energía. Levantó la vista y vio una figura encapuchada que lo observaba desde una nube cercana. Ranma voló hacia él rápidamente, pero el desconocido le dio una patada directa en la cara, lo apartó y dejó caer un papel antes de desaparecer. Ranma lo recogió y leyó con el ceño fruncido. Festival de la muerte. ¿Qué demonios significa esto?, murmuró confundido. Los 3 días siguientes fueron de un silencio absoluto. No volvió a aparecer ningún monstruo. Hasta que una noche, mientras cenaban todos juntos en un restaurante, Ranma tenía a Arashi en sus brazos y le hablaba con ternura. Dime algo, papá, di papá. El bebé solo soltó una risita alegre. Una mesera se acercó tímidamente. Disculpe, caballero, ¿me podría dar su número de teléfono?,
Ranma la miró sin entender, pero de golpe se puso de pie de un salto. Otra vez, dijo, y salió corriendo hacia la casa del dojo. Antes le entregó a su hijo a Kasumi, la única en quien confiaba por completo. Toda la familia lo siguió corriendo, pero al llegar vieron con horror. El recinto estaba lleno de aquellas criaturas, y cada vez llegaban más, rodeando todo el lugar. Ranma entró rápido a su habitación y volvió a salir con su ropa de combate nueva. La anterior ya me molestaba demasiado, dijo, y comenzó a luchar, haciendo explotar a los enemigos uno tras otro durante una hora entera. Cuando terminó, el suelo estaba lleno de cráteres y polvo, y no quedaba rastro de los monstruos. Pero entonces escuchó una voz conocida. «Cuidado, Ranma, detrás de ti». Todos se quedaron sin palabras. Esa es. Alcanzó a decir Akane. «Es imposible», susurró Genma. «¿Cómo puede ser?». Antes de girarse, Ranma escuchó esa voz que le heló la sangre. «Hola, Ranma. ¿Cómo estás?». Se dio la vuelta lentamente y se quedó paralizado. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Un clon? No, nadie más conocía la verdadera fuerza de Ranko. ¿Acaso ella no había muerto? ¿Ha vuelto? ¿O es alguien que solo copió su apariencia? ¿Por qué alguien haría algo así? La figura sonrió con dulzura. ¿Qué pasa? ¿Acaso no me reconoces, Ranma? Él no pudo pronunciar ni una sola palabra, solo se quedó mirándola fijamente. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Ranma la miró fijamente, analizando cada rasgo. El tono exacto de su piel, la forma brillante y expresiva de sus ojos, la postura, y en su mente se formó una sola certeza. Es ella. Es la verdadera Ranko. ¿Qué pasa?, le preguntó ella con su voz conocida. ¿Acaso ya no reconoces a tu propia esposa? Ranma apretó los puños con fuerza y respondió con voz entrecortada pero firme. Cállate. Ranko murió, mi corazón se niega a aceptar que pueda estar viva de nuevo, después de todo lo que vi y sufrí. Pero si soy yo, de verdad, insistió ella. Y sin previo aviso, se movió con una velocidad increíble. Lanzó un golpe directo a la mandíbula que levantó a Ranma del suelo y lo estrelló contra varias casas cercanas, abriendo un surco profundo entre los escombros. En ese momento, desde lo alto del cielo resonó una risa fría y burlona. Todos levantaron la vista. Allí flotaba la figura encapuchada que ya habían visto antes, y no dejaba de reír con desdén. Pero antes de que pudiera seguir riéndose o reaccionar, Ranma apareció de golpe justo encima de él. Con un potente golpe descendente, como si usara un mazo pesado, lo clavó contra el suelo con gran estruendo. Ranma comenzó a concentrar su energía azul en las manos para lanzar el ataque definitivo y acabar con la amenaza, pero fue apartado violentamente de una fuerte patada lanzada por la misma Ranko. Lo siento mucho, Ranma. Le dijo ella con dolor en la mirada. Pero no puedo permitir que le hagas daño, no todavía. El encapuchado apenas se levantaba sacudiéndose el polvo, pero alzó lentamente una mano. Al instante, Ranko se acercó a Ranma como si ya no pudiera decidir por sí misma, y sin decir una palabra más, lo besó frente a todos, ante la mirada incrédula y confundida de la familia Tendo y de Genma. Ranma se quedó helado. ¿Qué demonios te está pasando, Ranko? ¿Por qué actúas así? Entonces ella levantó su mano derecha y le mostró el dedo anular. Allí brillaba el anillo de bodas, exactamente igual al que Ranma nunca se quitaba. ¿Lo ves?, susurró ella. Soy la misma que conociste y amaste. Ranma no supo qué responder. Se quedó en silencio, dividido entre la esperanza y el miedo. Aprovechando ese momento de confusión, el encapuchado ordenó atacar de nuevo. Ranko se lanzó contra Ranma sin descanso, golpeándolo una y otra vez con rapidez y fuerza, lanzando miles de impactos seguidos. Pero Ranma decidió no defenderse ni devolver un solo golpe. Sentía que si la hería, podría perderla para siempre. Recibió todo el castigo hasta que ella lo levantó en vilo y lo lanzó contra el suelo con fuerza, para luego dispararle una lluvia inmensa de esferas de energía que cubrieron todo el lugar de polvo y ruido. Mientras el humo ocultaba el sitio donde había caído Ranma, el encapuchado se elevó lentamente junto a Ranko. Sin embargo, entre las sombras y el polvo, Ranma alcanzó a ver algo que le dio una nueva esperanza. Una lágrima rodaba por la mejilla de ella, antes de que ambos desaparecieran en la distancia. Cuando se fueron, Ranma se levantó despacio, sin sentir dolor físico verdadero, pero con el corazón mucho más pesado que nunca. «Está viva», murmuró para sí mismo. Pero ese ser la controla a su antojo. Comenzó a repasar todo en su mente buscando respuestas. ¿Control mental puro?
No del todo, pero ella estaba muerta, ¿cómo es posible que exista ahora? ¿Acaso ese monstruo tiene poder para resucitar y manipular a los difuntos? Pero entonces recordó con claridad. El beso, el calor que sentía su piel, la respiración, un cuerpo realmente muerto no podría tener esa calidez ni esa vida propia. No importa cómo lo haya logrado, se dijo poniéndose de pie con determinación. Te ayudaré, Ranko. Sé que sigues ahí dentro, luchando por volver. Durante la semana siguiente, Ranma no dejó de planear y analizar cada detalle. Buscaba la forma de enfrentarse a Ranko sin causarle daño permanente, y sobre todo, cómo derrotar definitivamente al encapuchado para romper lo que fuera que la ataba a él. Si elimino a quien la controla, razonaba en voz baja, tal vez ella recupere su libertad, aunque también me aterra pensar que si ese cuerpo artificial o recuperado depende de su magia, podría desvanecerse también al desaparecer él. Maldición. ¿Qué camino tomar para no perderla? De repente, fuertes explosiones sucesivas sacudieron el barrio. Salió corriendo y miró con asombro. Hileras enteras de aquellos monstruos deformes caminaban ordenadamente por las calles, como si fueran soldados en marcha. ¿Qué demonios está ocurriendo ahora? Se preguntó Ranma, observando con atención algo extraño. Avanzaban sin atacar a nadie, sin romper nada, como si siguieran una sola orden oculta. Sin perderlos de vista, comenzó a seguirlos elevándose por el cielo. Al cabo de unos minutos, la fila entera desapareció bajando por la entrada principal de una alcantarilla inmensa y antigua. ¿Qué habrá allá abajo? Murmuró Ranma, y se lanzó también hacia la oscuridad. Al descender, se encontró con una caverna subterránea gigantesca. Estaba sumida en una penumbra teñida de rojo oscuro, y el aire olía a podredumbre y a una energía corrompida muy fuerte. Había miles y miles de aquellas criaturas apiñadas, pero en el centro exacto se alzaba una plataforma elevada e iluminada. Desde allí abajo comenzó a sentirse una presión pesada y opresiva, y poco después vio aparecer a Ranko y al encapuchado, que subieron despacio hasta el centro del escenario. El desconocido habló con voz engreída y sonora, para que todos sus seguidores lo escucharan. Bienvenidos, mis queridos amigos y fieles. Dijo. Me preguntaba cómo llamarme hoy, llamada el guapo. No, suena demasiado ridículo. Los monstruos no emitieron ni un solo sonido, solo esperaban. Bueno, da igual, continuó él. Ustedes ya saben perfectamente qué son y para qué sirven, pero parece que hoy tenemos una visita inesperada que no se ha perdido la fiesta. Justo en ese instante, una luz azul brillante cruzó toda la caverna como un rayo. Era Ranma, que se lanzó al ataque sin más aviso. A una velocidad que apenas se podía seguir, le conectó una patada directa al pecho que empujó a Yamada contra la pared más lejana, y comenzó a lanzar ráfagas de energía que hacían estallar y despejar todo a su alrededor para abrir paso. Basta ya de juegos misteriosos. Gritó Ranma con firmeza. Dime ahora mismo qué eres y qué es lo que quieres realmente. Pero apenas terminó de hablar, una cuchilla afilada pasó rozando peligrosamente su mejilla izquierda. Logró esquivarla por milímetros. Lo que vio después lo dejó confundido. Esa arma cambiaba de forma instantánea. Pasó de ser una hoja delgada a convertirse en un pesado martillo con púas antes de alejarse y volver a su dueño. ¿Verdad que es maravilloso? Rió Yamada desde lejos, recuperándose con facilidad. Ranma pudo verlo entonces con claridad. Era un joven de apariencia casi adolescente, pero su cuerpo estaba cubierto de cicatrices profundas, quemaduras extensas y marcas oscuras que parecían dejadas por agujas o instrumentos de tortura. ¿Cómo haces algo así? Alcanzó a preguntar Ranma, pero recibió de golpe una patada potente directa en la espalda que lo clavó contra la pared rocosa. Aún así, Ranma no perdió la compostura. Sus ojos buscaron inmediatamente a Ranko, y mientras se levantaba lentamente, le habló con voz suave pero firme, esperando que ella pudiera escucharlo más allá del control. Dime, Ranko, ¿cómo puedo liberarte? Sé que sigues ahí, sé que no te has perdido del todo. Ranko dio un paso hacia él con vacilación, y Ranma se puso en guardia listo para cualquier cosa. Yamada, por su parte, observaba todo con una sonrisa extraña y satisfecha. Entonces fue Ranko quien habló, con lágrimas que comenzaban a caer libremente. Dime tú, ¿por qué? Le preguntó a Yamada. ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo? ¿No entiendes que ahora que estoy así, ya no soy quien era antes? Yamada soltó una risa aguda y respondió con burla. ¡Qué ingenuidad! Este tonto cree que se trata solo de una obsesión, pero no es algo tan simple. Se giró hacia Ranma y añadió con tono sombrío.
La verdad es que Ranko apenas conoció momentos de verdadera felicidad incluso cuando vivía la primera vez, y después de morir y separarse de ustedes, su existencia fue todavía más solitaria. Sé con certeza que lo único que desea con toda su alma es volver a ver y abrazar al hijo que dejaron atrás, y por eso nunca permitiré que nadie más decida su destino. Ranma sintió un escalofrío. ¿Sabes algo sobre Arashi? ¿Cómo podrías saberlo? Claro que lo sé. Respondió Yamada con malicia. Y déjame decirte algo. Ese niño del Dojo Tendo no durará mucho más con vida. ¡No! Gritó Ranko con desesperación, rompiendo parcialmente su sumisión. Tengo que protegerlo a toda costa. No entiendes nada. Le gritó Yamada recuperando el control con dureza. Me obedeces a mí. Fui yo quien te arrancó de la muerte para devolverte al mundo. Me perteneces ahora. Lo siento, pero mi lugar está con mi hijo, repitió ella con fuerza. Aprovechando ese momento de rebelión, Ranma reaccionó con rapidez y lanzó una patada lateral que alejó a Yamada varios metros hacia atrás. Le dirigió una mirada breve pero llena de confianza a Ranko, indicándole sin palabras: vete, escapa mientras puedas. Y ella comprendió al instante para desaparecer de la caverna. Estúpida ingrata. Rugió Yamada furioso. Te saqué de la tumba y así me pagas. Traer de entre los muertos. Repitió Ranma lentamente, confirmando sus peores sospechas. Ya basta de preguntas. Bramó el enemigo. Primero te mataré a ti, y después ella misma morirá inevitablemente cuando su existencia artificial se apague sin mi energía. Dime ya qué clase de aberración eres. Le exigió Ranma con voz grave. Antes de que termine contigo para siempre. Yamada sonrió de forma retorcida y respondió con enigma. ¿Qué soy yo? Piénsalo bien, soy exactamente aquello que la humanidad más odia y teme por encima de todo. Ranma comenzó a buscar la respuesta en su mente. ¿El mar? No. ¿Terremotos? Ocurren muy poco. ¿Volcanes? Tampoco, y de repente, algo hizo clic con claridad absoluta. ¿Es el propio ser humano? Preguntó bajando la voz. Exacto. Exclamó Yamada satisfecho. Ese odio, ese miedo profundo que vive dentro de cada corazón humano. Gracias a eso he crecido y me vuelvo más fuerte cada día. El rencor y el terror son energías poderosísimas, ¿sabías? Ranma sintió verdadera lástima y asco al mismo tiempo. ¿De verdad? Qué triste destino, entonces ahora tendré que eliminar para siempre esta maldad que se alimenta de lo peor de nosotros. Comprendió también el resto. Todos esos monstruos que aparecen, no son más que manifestaciones separadas del miedo y el rencor acumulado de la gente. Pero este ser es distinto. Puedo sentir docenas y docenas de energías mezcladas y revueltas viviendo dentro de él al mismo tiempo. Sin darle tiempo a pensar más, Ranma comenzó a rodearse por completo de su aura azul brillante, que iluminó toda la caverna oscura con fuerza. Alzó el puño y gritó con toda su determinación. No dejaré que sigas dañando a nadie más, maldito. Aquí termina todo. Fin del capítulo 3. Capítulo 4, Ranko, por favor, llega pronto y cuida de Arashi, pensaba Ranma con urgencia, mientras luchaba en las profundidades de la caverna. Mientras tanto, en el Dojo Tendo, la familia miraba con horror cómo dos monstruos se acercaban con paso pesado y aterrador. Uno tenía la piel dura y rugosa como la roca, y el otro tenía la apariencia de un pez deformado, con escamas viscosas y ojos saltones. Por favor, Ranma, ven a ayudarnos. Gritó Kasumi, apretando con más fuerza a Arashi contra su pecho para protegerlo. De repente, dos ráfagas de energía azul atravesaron el aire y golpearon directamente a las criaturas, que lanzaron alaridos de dolor y furia. Por fin llegó. Exclamó Soun con alivio, pero su alegría se transformó en confusión cuando vio que no era Ranma quien se acercaba, sino una figura que lanzaba una esfera de energía roja y brillante. Esa no es la energía de Ranma. Dijo Akane alerta. Pero esa es, Ranko. Reconoció Soun con asombro. Es la esposa de Ranma. Ranko se detuvo frente a ellos. Los monstruos, recuperándose del golpe, se lanzaron hacia ella, pero ella solo levantó una mano con calma. Concentró su energía en una esfera tan pequeña que casi era invisible a simple vista, y la disparó con precisión contra el pecho de la criatura con forma de pez. En cuanto tocó su cuerpo, estalló con una fuerza inmensa, reduciéndolo a cenizas. El otro monstruo, de piel rocosa, retrocedió asustado, sin entender qué estaba pasando. Así que estas cosas también pueden sentir miedo, pensó Ranko.
No son solo máquinas de destrucción. Sin dudarlo, lanzó otra esfera de energía y lo eliminó al instante. Cuando se acercó a la familia Tendo, ellos dieron un paso atrás por instinto, todavía desconfiados. Pero ella levantó ambas manos en señal de paz y se acercó despacio a Kasumi. Arashi, que había estado inquieto y llorando desde que Ranma se fue, se calmó en cuanto sintió su presencia. Ranko lo tomó en sus brazos y, con lágrimas rodando por sus mejillas, susurró con ternura. ¿Podré estar contigo desde ahora, mi vida? Espero que sí, porque sé que tu papá está ganando esta batalla. Mientras tanto, en lo más profundo de la caverna, Ranma y Yamada intercambiaban golpes con tanta fuerza que el aire a su alrededor se distorsionaba. ¿Por qué lo hizo?, se preguntaba Ranma mientras esquivaba un ataque rápido. ¿Trajo a Ranko de vuelta solo por el poder que tiene, o hay algo más oscuro detrás de todo esto? Yamada lo miraba con una sonrisa burlona y divertida, como si todo fuera un juego. Oye, Ranma, le dijo entre risas, ¿no me vas a dar las gracias? Fui yo quien sacó a tu amada esposa de la tumba y le devolvió la vida. Antes de que termine contigo, dime la verdad, le respondió Ranma con voz fría y decidida. ¿Por qué la elegiste a ella? ¿Por qué traerla de vuelta al mundo? Yamada se encogió de hombros y comenzó a explicar, como si le contara un cuento sin importancia. Déjame ver, sabes muy bien que ningún ser humano normal tiene la fuerza ni la resistencia que tú o ella poseen. Yo planeaba salir de mi encierro hace mucho tiempo, pero en el camino me encontré con el reino de los muertos. Buscaba un alma lo suficientemente poderosa para usarla como herramienta, pero casi todas eran débiles o estaban vacías. Hizo una pausa y su expresión cambió ligeramente. Pero la de Ranko era diferente. Estaba llena de arrepentimiento y dolor, y esa misma debilidad era lo que la hacía brillar más que las demás. Esa angustia le abrió una puerta para que yo pudiera sacarla de su camino. Aunque un alma sola no sirve de mucho, tuve suerte. Su cuerpo original seguía enterrado bajo tierra y, gracias a la gran vitalidad que tenía en vida, se había mantenido casi intacto. Solo tuve que unirlos de nuevo. Se rió con amargura. Pero cometí un error de cálculo. Creí que, al traerla, me obedecería en todo sin dudar. No contaba con que, al recuperar su cuerpo, también recuperaría su voluntad, y que ese amor tan tonto que siente por ti y por su hijo, sería más fuerte que cualquier control que yo pudiera imponerle. Ranma soltó una carcajada llena de confianza y burla. Ja. ¿Sabes qué? Al final, hasta me haces un favor. Le devolviste a Ranko la vida y, encima, eres tan ingenuo que me cuentas todos tus planes y tus errores. Ahora entiendo todo. Aunque te alimentas del odio y el dolor de los demás, tú mismo eres pura oscuridad y, por eso, hablas sin pensar en las consecuencias. Tienes razón en algo, admitió Yamada con frialdad. Solo llevo un mes habitando este cuerpo físico. Pero eso no importa. Tocó el suelo con ambas manos, y de inmediato se abrió un agujero gigantesco y oscuro, de bordes rojos y humeantes, que despedía un calor insoportable. ¿Reconoces esto?, le preguntó. Es la entrada al mismo infierno. ¿Te gustaría visitarlo un rato? Lo siento, pero tengo cosas más importantes que hacer, respondió Ranma con calma. Tengo una familia esperándome y no pienso irme a ningún lado contigo. En ese momento, del fondo del agujero salieron pasos pesados, y el sonido de cadenas arrastrándose. Todos levantaron la vista y vieron aparecer a una criatura aterradora. Un perro enorme con 3 cabezas, cada una con dientes afilados como cuchillos, y una sonrisa malvada que helaba la sangre. «Este es Cerbero», alcanzó a decir Yamada, pero no pudo terminar la frase. De repente, una ráfaga de energía azul atravesó el aire y cortó su brazo derecho por completo, que cayó al suelo sin vida. Ranma lo miró con seriedad, pero vio cómo la herida se cerraba y el brazo volvía a crecer en cuestión de segundos, como si nada hubiera pasado. No tengo tiempo que perder, le advirtió Ranma. Te voy a devolver al mismo lugar del que saliste. ¿Estás listo? Ambos se miraron con mirada desafiante, chocaron sus puños con tanta fuerza que hizo temblar toda la caverna. Ranma intentó lanzarlo hacia el agujero con una patada, pero Yamada cubrió su cuerpo con placas duras hechas de su propia piel endurecida para resistir el golpe. Aún así, el impacto fue tan fuerte que rompió las placas. Ranma aprovechó el momento, lo agarró de la cara con fuerza y comenzó a estrellarlo contra las paredes una y otra vez, deformando su rostro. Pero Yamada reaccionó, golpeó el brazo de Ranma para soltarse y, a su vez, lo agarró de la pierna y lo lanzó contra el suelo con tanta violencia que Ranma gritó de dolor.
Sin embargo, Ranma se levantó al instante, lanzó una ráfaga de energía contra el suelo para crear una cortina de polvo y, en un movimiento rápido, formó una espada de energía azul que cortó el cuerpo de Yamada por la mitad. Pero antes de que pudiera celebrar, vio como las dos partes se unían y volvían a su forma original. No te dejaré regenerarte, gritó Ranma, y comenzó a lanzar pequeñas esferas de energía con los dedos, que se clavaban en el cuerpo de Yamada e impedían que sus tejidos se reconstruyeran. Yamada avanzaba con dificultad, aunque su cuerpo estaba casi destrozado, pero de pronto recibió una patada fuerte y certera en la cara que lo envió volando directamente hacia el borde del agujero. «Te tardaste mucho en llegar», le dijo Ranma sin dejar de vigilarlo. «Perdóname», respondió Ranko, que acababa de aparecer a su lado, pero no podía evitar las ganas de estar aquí y pelear contigo. Ambos se miraron, asintieron en silencio y lanzaron un ataque combinado. Sin necesidad de grandes explosiones ni ruidos, dirigieron toda su energía hacia Yamada, empujándolo con una fuerza irresistible hacia el interior del agujero que él mismo había abierto. Yamada salió disparado hacia la oscuridad, pero antes de caer por completo, logró elevarse un poco y lanzar miles de esferas de energía oscura hacia arriba. Sin embargo, Ranma y Ranko ya estaban en el borde, y contraatacaron con una lluvia de ataques que golpearon a Yamada sin descanso. «Eres un ser ingrato», le gritó furioso. «Te devolví lo que perdiste y así me pagas». «Gracias, Yamada», le respondió Ranko con calma, sin rencor pero con firmeza. «Pero ahora tu tiempo se acabó». En ese instante, la criatura de 3 cabezas saltó desde el fondo, abrió sus fauces inmensas y lo tragó de un solo bocado, desapareciendo de inmediato. El agujero se cerró con un sonido seco y profundo, dejando todo en silencio otra vez. Ranma se giró hacia ella y le preguntó con suavidad: «¿Quieres hablar un poco de todo esto? Más tarde, ¿te parece bien?», respondió ella con una sonrisa cansada pero feliz. «Ahora solo quiero estar contigo». Sin decir nada más, se acercaron y se besaron, sellando su reencuentro después de tanto tiempo de separación y dolor. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Después de la intensa pelea contra Yamada, Ranma y Ranko salieron caminando despacio desde las profundidades de las alcantarillas, respirando aire fresco y sintiendo que por fin todo volvía a estar en paz. «Dime, Ranko», preguntó Ranma con suavidad, mirándola con curiosidad y ternura, «¿cómo es realmente estar muerto? ¿Qué se siente en ese lugar?». Ranko se quedó en silencio un momento, buscando las palabras adecuadas para explicar algo que no tenía comparación con nada en el mundo de los vivos. «La verdad es que es algo muy difícil de describir», respondió al fin. «Al principio solo sentías una paz inmensa, como si todo el dolor se hubiera borrado de golpe. Podía caminar hacia una luz suave y cálida que me llamaba con dulzura. Cuando estuve muy cerca, vi un lugar precioso. Había bosques interminables, flores de todos los colores y un cielo que brillaba con una luz que no lastimaba la vista. Pero justo cuando estaba a punto de entrar, todo se oscureció, y apareció Yamada. Me arrancó de ese camino antes de que pudiera cruzar del todo». Ranma asintió, comprendiendo un poco mejor lo que había pasado. «Al menos eso significa que tu alma era pura y buena», le dijo con una sonrisa. «Solo las personas que viven con bondad pueden llegar hasta ese lugar». «Pues sí», respondió ella con una media sonrisa, «creo que, en el fondo, soy una buena persona, aunque a veces me salga el carácter fuerte, como tú». Cuando llegaron al dojo, la familia Tendo estaba reunida en la sala, hablando de lo ocurrido. Pero Ranma y Ranko prefirieron ir primero al jardín y sentarse cerca del estanque, bajo la sombra de los árboles, para tener un momento solo para ellos. «Dime una cosa más», le preguntó Ranko, acercándose un poco más, «¿lloraste por mí cuando me fui?». Ranma la miró directamente a los ojos, sin ocultar nada. «¿Cómo no iba a hacerlo?», respondió con voz suave pero llena de emoción. «No tienes ni idea de cuánto dolor sentí. Me sentía perdido, sin saber qué hacer, y las lágrimas salían solas, sin poder evitarlas». «¿Y me extrañaste?», insistió ella con una sonrisa traviesa. «¿Tienes que hacer esa pregunta?», replicó Ranma, fingiendo estar molesto pero sin poder borrar la sonrisa. «Claro que sí. Cada día, cada hora, cada minuto que pasaba sin ti se me hacía eterno». Ranko se quedó pensativa unos segundos, y luego volvió a preguntar con un tono más serio. «Oye, y sobre todo esto, ¿por qué aparecieron de repente tantos monstruos, todos juntos y tan rápido?». «Es algo que estuve pensando», explicó Ranma.
Tal como dijo él mismo, Yamada no existía desde siempre. Le tomó mucho tiempo reunir todo ese odio, miedo y tristeza acumulada en la gente para poder formarse y tener un cuerpo propio. Como tenía la capacidad de manipular las almas, lo más seguro es que tomara esos sentimientos negativos más débiles, los uniera y los transformara en esas criaturas que vimos. Eran solo fragmentos de su propio poder. Y llegaste a esa conclusión tan rápido. Dijo ella admirada. Es algo que hago casi sin darme cuenta, respondió él con orgullo, aunque ya lo sabes bien. Ranko suspiró, mirando hacia el horizonte con un poco de preocupación. Pero, ¿y si algún día aparece alguien igual o peor que él? Si nosotros ya no estuviéramos aquí, ¿qué pasaría? Incluso si Arashi tiene hijos, dudo que él solo pueda enfrentarse a algo así. Ranma se acercó a ella con una sonrisa coqueta y le susurró al oído. Bueno, tal vez Arashi ya no tenga que estar solo. Quizás pronto tenga un hermano o una hermana que lo ayuden, ¿no crees? Al escuchar esas palabras, Ranko se sonrojó hasta las orejas y le dio un fuerte golpe en el hombro, haciéndolo retroceder un paso. Ranma. Gritó avergonzada. No digas esas cosas así. Desde adentro de la casa todos escucharon el ruido y salieron corriendo a ver qué pasaba. Se encontraron con la escena. Ranko muy sonrojada, con las manos en la cintura, y Ranma frotándose el hombro con cara de dolor, pero con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué te golpeó? Preguntó Akane con curiosidad. No es nada, respondió Ranma, aguantando el dolor, solo asuntos de esposos, ya saben. Y así pasaron los meses. 3 meses después, Ranma seguía bromeando con el tema cada vez que tenía oportunidad. Ahora dime, Ranko, le decía con tono de broma, ¿es verdad que Arashi tendrá un hermanito pronto? Cállate de una vez. Le respondía a ella, cada vez más sonrojada. Es muy vergonzoso que hables de eso delante de todos. Pero entonces llegó Nodoka, la madre de Ranma, que había viajado desde su casa para verlos. Al entrar, abrazó a Ranko con mucho cariño y le dijo con alegría. Genma me contó la noticia, así que pronto tendré otro nieto. Ranma se acercó y puso una mano sobre el hombro de su esposa, hablando con total tranquilidad. Sí, mamá. La verdad es que queríamos tener otro hijo. Creo que es el momento perfecto. Vaya. Dijo Nodoka sorprendida y feliz. No sabía que tenías estas ganas, Ranma. Ranko no podía hablar de la vergüenza, pero en cuanto escuchó las risas de todos, las hermanas Tendo, Soun, Genma, Nodoka y hasta el propio Ranma, terminó riéndose también, dejando atrás la timidez. Ranma la miró con todo el amor del mundo y dijo con voz sincera. La verdad es que no pido nada más en la vida. Estoy feliz con todo lo que tenemos. Haberte conocido, haberte amado, haber recuperado tu lado, tener a nuestro hijo Arashi y saber que pronto llegará otro. No me falta nada para ser completamente feliz. Fin de la historia.